Bienvenidos al espacio donde la magia digital se encuentra con la pasión del aprendizaje. Soy el profesor Juan Laya y me encanta compartir saberes contigo que inspiran y transforman. Porque en la era digital, crecer es aprender juntos. Considero importante que la influencia de las TIC en los sistemas educativos debe delimitarse para poder abordar con realidad lo que está sucediendo y lo que seguirá sucediendo. Para ello, hemos delimitado algunas temáticas relacionadas con este contexto. Importante destacar que las tecnologías de información y comunicación están prácticamente redefiniendo la educación en todos sus niveles, pero especialmente a nivel de la educación universitaria. Por eso que es importantísimo entender y, ¿por qué no?, participar activamente en este nuevo mundo académico moderno. A continuación, me permitiré dar una breve explicación desde mi óptica y algunas recomendaciones donde vamos a detallar cómo se están implementando estas tecnologías en diferentes aspectos, considerando para ello las metodologías de enseñanza hasta la innovación y la ética. Cada punto va a abordar aspectos clave que actualmente estamos viviendo con esta transformación. Y la idea es proporcionar ejemplos muy concretos, inclusive analogías, acciones hipotéticas, que nos permitirán comprender mejor su impacto e implicación. Sobre el tema del impacto de las tecnologías de información y comunicación y globalización de la educación, fundamentalmente en este momento referida al ámbito universitario, pero también en función a todas las capacidades y habilidades que se deben fortalecer, es poder contar u ofrecer unos espacios digitales global que permita conectar conocimientos, capacidades, orientaciones, formación, obviamente con todas las estructuras elementales y, ¿por qué no?, considerar el aspecto cultural como un elemento enriquecedor de esas formaciones. Hay muchos espacios que están ofreciendo estas acciones, como por ejemplo en la universidad o la institución MIT con la plataforma OpenCourseware, donde existe pues una serie de formaciones a nivel de distintas carreras, las cuales pueden ser tomadas por cualquier país. Esto permite de algún modo la accesibilidad a un ambiente formativo global. De tal manera que existen también, como por ejemplo, que me gusta mucho compartirla, que es la plataforma llamada capacitateparaleempleo.com, así. Esta plataforma es un proyecto mexicano en el cual existe una serie de cursos libres, sin ningún costo, que permiten apropiarse de formas, de acciones, de conocimientos, de manera tal que se puedan llevar
a la práctica. Y este tipo de oportunidades formativas que no generan, por supuesto, un impacto económico en la formación, es una acción pues clave que identifica ese impulso significativo de la educación global, considerando por supuesto el impacto cultural que esto puede generar para la formación de cada localidad. Así que este punto del impacto de las TIC y la globalización sería interesante descubrir de qué manera podemos asumir acciones para poderla ofrecer. Las universidades, y yo siempre lo he dicho, ya no son locales. Las universidades son universales, así como su nombre lo indica, pero además de eso, el concepto de globalización evidencia un poco ese compartir de conocimiento que ameritamos, digamos, ofrecer a otras culturas. Y en función a ello, sin considerar unos beneficios económicos como prioridad de arranque. Ahora bien, la idea es explorar de qué manera las tecnologías de información y comunicación facilitan la integración global y transforman la educación a nivel mundial. Muy interesante porque es una perspectiva universal que va a permitir detectar específicamente casos claves donde las tecnologías han impulsado cambios significativos en la educación global, diferenciándose entre lo económico y ese impacto cultural. Ahora bien, en cuanto a metodologías pedagógicas donde la universidad aplica en sus distintas plataformas, no solo universidades, cualquier institución que desee aplicar estas plataformas educativas, deben utilizar, obviamente, algunas técnicas que enriquecen ese aprendizaje. Y como lo he dicho en otras ocasiones, esto no es soplar y hacer botella. Esto se trata fundamentalmente de la fórmula mágica de lograr una estrategia didáctica significativa, básicamente en estos ambientes en línea. Y esto nos lleva a ubicar estrategias básicamente para lograr que un aprendizaje sea activo. Hay muchos por allí que se han comentado, por ejemplo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicios, aprendizaje inclusive invertido. Y, por cierto, hay uno que recuerdo mucho, que es esa técnica en que los estudiantes construyen su aprendizaje a partir de un análisis y una discusión de experiencia y situaciones clave de la vida real, de lo que viven el día a día. Si mal no recuerdo, eso es el aprendizaje a través de casos. Entonces, en función a esta temática, en cuanto a la metodología pedagógica, basada, por supuesto, en el contexto clave de la integración estratégica, llámese esta integración de las tecnologías de información y comunicación en la pedagogía y cuál es su efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sería ideal analizar una comparativa que podamos, digamos, verificar estos métodos tradicionales con métodos innovadores. Así que bueno, esto es un tema de verdad, las TIC y las metodologías pedagógicas es la fusión que andamos buscando muchos educadores, instituciones, familias, estudiantes y todo aquel que se codee con estos ambientes digitales. Ahora bien, lo voy a decir de una manera muy expresiva. Fíjense lo siguiente, en el corazón de las
aulas virtuales, las aulas que ahora la llaman plataformas educativas en línea. Obviamente siempre vamos a encontrar la innovación tecnológica dentro de cada uno de los recursos y actividades que se apliquen. Obviamente las plataformas educativas en línea han sido una oportunidad efectiva en momentos difíciles, y ustedes saben de cuál trato, ¿no? Ahora bien, las innovaciones tecnológicas, como por ejemplo las que actualmente están apareciendo como efectos de cambios disruptivos, la inteligencia artificial, la robótica, la realidad aumentada, estas van a permitir transformar radicalmente ese proceso de enseñanza y aprendizaje que consideramos en el momento que tomamos un aula o, digamos, interactuamos. Pero como son aplicaciones, son entornos cambiantes, obviamente debemos mantenernos a la vanguardia. Así que este tema que me llama poderosamente la atención, innovación tecnológica en educación, acá, aparte de que estas tecnologías emergentes son necesariamente importantes descubrir, debemos mostrar con ejemplo la implementación exitosa, porque obviamente no estamos en el momento de saber si funcionan o no, pero sí podemos determinar si son viables para este currículum o estas estructuras de aprendizaje que se ofrecen en las academias de los distintos niveles. Obviamente, bueno, la idea es enfocarnos en el impacto que tienen directamente con los resultados de aprendizaje. Es allí donde podemos determinar realmente si son importantes, su aplicabilidad, son potencialmente, digamos, efectiva para usarla no solo como herramienta, sino como activos colaborativos en el proceso de formación de cada estudiante. Así sería interesante pues determinar su implementación exitosa, enfocándonos obviamente en ese impacto directo en la educación. Interesante tema, muy interesante e innovador. Ahora fíjense, este otro tema de interés delimitador del contexto de las tecnologías en los sistemas educativos es uno de los temas quizás un poco más social, por el hecho de que se trata de la ética y ese acceso a la educación tecnológica o a la tecnología implementando educación. Sí, porque la ética es una responsabilidad compartida. Ese dilema que hay con respecto a esos tratamientos que se le deben dar a estos espacios sin ningún tipo de discriminación, de aventajismo. Bueno, esto es una tela larga de cortar, por el hecho de que se presentan desafíos relacionados con la igualdad del acceso a la tecnología en la educación. Y es cosa preocupante, es un tema sumamente preocupante, por el hecho de que no todos podemos. Y en función a eso hay una responsabilidad directa que tiene que ver con las políticas de inclusión tecnológica y fundamentalmente en el hecho de disminuir esa brecha digital que algunos sectores locales, regionales, país, mundo, tienen para poder lograr esas oportunidades, en el caso que discutimos, esas oportunidades de formación. Entonces, al entrar a este tema,
de la ética y el acceso de la tecnología de información y comunicación en la educación, hay que tomar en cuenta o considerar pues ese acceso equitativo a esta tecnología como elemento fundamental en esta formación moderna que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos factores que de algún modo garantizan que cada estudiante tenga un libro digital, por ejemplo? Esto obviamente repercute en función a la necesidad de explorar esas posibilidades de relacionar el conocimiento en función a la accesibilidad, a los recursos, a las actividades, a la... sí, fundamentalmente a eso, pero la usabilidad también es un entorno interesante, que las aplicaciones se presten a que cualquier ser, sin discriminación ninguna, pueda acceder, ¿no? Ahora, fíjate algo interesante en este tema, porque aquí la justicia y la equidad son aspectos muy desafiantes para instituciones que consideren el hecho de la inclusividad en un enfoque tecnológico. Wow, esto me resuena mucho, ¿no? Y esto va a permitir que estas herramientas que cumplan con estas formas no tradicionales de lograr políticas abiertas, hacen que estas herramientas sean poderosísimas en el campo del juego académico. Obviamente no me voy a centrar en la discriminación racial, en la discriminación, en la xenofobia, ni nada de esos puntos, sino básicamente en los aspectos que deben considerar cada país, cada región, en función a ese dilema de lograr que de algún modo se pueda acceder de manera sin limitaciones, sin barreras, a estas tecnologías. El aspecto ético, por supuesto, es interesante, dado que es obvio que eso es una forma de trabajar estos espacios, una forma de, como quien dice, de generar transparencia en el buen sentido de la palabra, con respecto a una formación clara, efectiva y segura. Interesante temática relacionada con el contexto que estamos deliberando. Ahora bien, con el siguiente tema, primeramente les quiero comentar lo que siempre he dicho. La universidad de cemento literalmente está dejando de existir. Esos espacios físicos están siendo sustituidos por novedades tecnológicas cambiantes y que de algún modo aún están en un proceso de acoplamiento. Pero vamos a imaginarnos un futuro, así algo hipotético, donde la educación no se limite únicamente a esas paredes o a esas aulas de paredes físicas, sino que cada día se extiende a través de estas redes digitales. Pero llámese redes digitales todos los espacios, no un único espacio. Y que de algún modo cada uno de esos entornos conecte con mentes y experiencias de aprendizaje. Wow, de alguna manera me imagino espacios que se han desaprovechado. Por ejemplo, soy crítico de que las universidades han desaprovechado las redes sociales, los docentes, los estudiantes, para lograr un mensaje cognitivo y constructivo de una enseñanza. Y eso pues es otro tema, un tema un poquito más profundo, ¿no? Digamos, más aparte, no profundo. En definitiva, las tecnologías de información y comunicación están abordando, están abordando un camino
muy interesante en la formación académica y sobre todo en lo virtual. Nuevos modelos de aprendizaje como temas que hemos estado derivando anteriormente, que se están adaptando, no solo a las necesidades educativas, sino también al estilo de vida de los estudiantes. Será interesante comprender cómo la integración de herramientas como la realidad virtual, estas plataformas de aprendizaje que muchos ha sido un fracaso, que de algún modo pues sirven para una posibilidad o para una realidad emergente que transforma lo que conocemos como enseñanza y aprendizaje. Creo que el futuro promete una educación más accesible, interactiva y personalizada, con aparición de ciertas formas ergonómicas de tecnología y con ciertos entornos de aprendizaje personalizado como la inteligencia artificial. Es clave conocer algunos puntos, como por ejemplo cómo se adapta esta educación virtual nueva, cómo se integran estas nuevas tecnologías, cómo sería el proceso de la personalización del aprendizaje. En fin, es un tema bastante interesante y profundo. Delimitarlo, yo podría, en este caso particular, a investigar sobre esas tendencias emergentes actuales y cómo se están proyectando en escenarios futuros basados en la evolución actual de esas tecnologías en el proceso de enseñanza. Hay un tema que de verdad se ha dejado como a un lado, literalmente. Es un tema que de algún modo es una acción que de algún modo es fundamental para que estos espacios virtuales o de enseñanza, aprendizaje digital, a través de lo digital, puedan ser un éxito. Lo que no se mide, no se conoce su rendimiento. El aspecto de lograr una métrica, un seguimiento, una evaluación, determinar tendencias, determinar existencias, determinar controles con ella, si no se tiene ese monitoreo, no hay posibilidades de lograr un éxito efectivo. Porque esto, aparte de que se nota el rendimiento, se retroalimenta todos los ambientes o los recursos que hay disponibles dentro de la accesibilidad que se logre, ¿no? Ahora, es esencial comprender que el núcleo de una educación moderna en este momento de vida de universitario, de los ambientes donde sea usada, se encuentra el análisis de datos y sobre todo el aprendizaje que se adapta a ellos. Esos datos, esa métrica, es una fórmula que ha sido de algún modo silenciosa, pero es poderosa. Imagínense que en el sistema educativo, cada clic que se da, cada impacto de visualización, cada impresión, cada respuesta, cada interacción que hace el docente, el estudiante, sea utilizada para entender mejor sus necesidades de aprendizaje. Es un temazo. Y que esto, como lo dije anteriormente, pueda servir para adaptar ciertos contenidos en tiempo real en base a indicadores cualitativos o cuantitativos. Y eso va a permitir satisfacer un cambio, un estilo, un ritmo. Me atrevería a decir eso, un ritmo de aprendizaje. Las plataformas todas tienen un proceso adaptativo. Y todos los recursos y actividades que dentro de ellas están pueden generar, digamos, un enfoque
mucho más a la medida de un colectivo, ya ves un colectivo de un grupo de estudiantes, o por qué no, de un solo estudiante, el cual se personalice ese aprendizaje basado en todo el contexto que hemos conversado, pero también en métricas que van a permitir un enfoque que no solo va a mejorar la eficacia del aprendizaje, sino que también abre otras puertas a la comprensión, sobre todo profunda y personalizada de cada estudiante. Esto será el comienzo de una nueva fórmula de aprendizaje. Esos aprendizajes personalizados, muy interesantes. Y por supuesto, muy clave este tema de la exploración del uso de los datos en la personalización del aprendizaje y la mejora de la eficiencia educativa. Así que bueno, interesantes temas que han sido abordados hasta el momento. Y para comentarles algo como conclusión, por así decirlo, considero que todos estos temas que están relacionados con las tecnologías de información y comunicación en los sistemas educativos están a la vanguardia. Y me atrevo a decir que están transformando radicalmente el panorama educativo que estamos viviendo. Eso se está sucediendo ya en caliente en este momento y en el futuro. Y para ello debemos prepararnos, ¿no? Desde lo que es la globalización y las metodologías pedagógicas que se apliquen pasando por las innovaciones tecnológicas, la ética, el acceso, hasta el futuro de la educación en relación con el análisis de datos. Cada aspecto que hemos estado conversando señala una nueva era en la educación, una educación más integrada, más personalizada y, ¿por qué no?, más accesible. Eso es de lo que se trata, estos enfoques, el cual como docentes, como motivadores, como parte esencial del aprendizaje que se logra con estos espacios, nos va a permitir garantizar un futuro educativo más inclusivo, más interactivo, más adaptativo a las necesidades individuales de cada estudiante. Porque ese es el protagonista esencial de esta película. El secreto de vivir es saber compartir.